no nos creas pendejo, Petro, que lo dices de la boca para afuera. O sea, está llamando que la gente que está brava, que la gente que está recha con razón, ¿verdad?, se vaya a su casa como si nada, tranquilito, a esperar a que Maduro en paz vaya y muestre los votos. Uno no puede esperar absolutamente nada de un ex guerrillero, de un izquierdista. Realmente, pues sí, a veces pecamos por ingenuos y decimos, wow, o sea, las evidencias son tan contundentes, el fraude es tan contundente que Petro se está dando unos días para reflexionar cómo va a reaccionar ante el fraude electoral. Este nefasto personaje que tristemente gobierna a Colombia le encanta meterse en conflictos de otros países. De hecho, lleva la bandera de Palestina en contra de Israel por los muertos y por los niños y por la paz. Y le encanta meterse en cuanto conflicto extranjero hay para ser el paladín de la paz y de la justicia. Pero resulta que en su vecina Venezuela, no dice absolutamente nada. Es un amigo confeso del dictador Maduro. Desde que Petro ganó la presidencia a base de dinero, de mafias corruptas y trampas, se la pasa en Venezuela dándole la mano al dictador Maduro, que está bañada en sangre inocente. Resulta que misteriosamente se le había acabado la batería del celular, ya tenía 4 días sin poner absolutamente nada cuando es un tuitero compulsivo, y nos da este mensaje ambiguo, quiere estar bien con Dios y con el diablo, y al final no incrimina a Maduro, no le habla directamente a la cara a Maduro y no lo rechaza como ya lo han hecho otros presidentes de la región, inclusive el izquierdista Boric, que desde el primer día rechazó y no reconoció las elecciones. Veamos qué dice el amigo y cómplice de Maduro, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter. Lo pueden buscar ya. Después de 4 días apareció. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Uno lee hasta acá y dice, wow, o sea, ya cayó en cuenta de que nos robaron. Ahora viene, invito al gobierno venezolano. ¿Qué gobierno, Petro? ¿Qué gobierno venezolano? Es una dictadura cruel, es una dictadura que ha enviado a más de 8 millones de venezolanos al exterior. Gente que se muere de mengua, de hambre. No hay medicamentos, no hay nada en mi país. ¿Cómo lo vas a llamar gobierno? Y le vas a pedir como si fueran unas santas palomas. Por favor. Y le dice que las elecciones terminen en paz. O sea, les está hablando a pacifistas cuando son unos diablos. Permitiendo un escrutinio transparente con conteos de votos, actas, con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y también internacional. No lo hizo en las elecciones mismas, por favor. No nos creas pendejo, Petro, que lo dices de la boca para afuera. No permitieron en las elecciones que hubieran observadores internacionales. Y ahora sí, cuando ya se ven descubiertos, los va a hacer. Por favor. Mientras se realiza este proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener la violencia que lleva a la muerte hasta que termine el escrutinio. O sea, está llamando que la gente que está brava, que la gente que está recha con razón, ¿verdad?, se vaya a su casa como si nada, tranquilito, a esperar a que Maduro en paz vaya y muestre los votos. Por favor. ¿A quién tú crees que estás hablando, Petro, con este mensaje? Y dice, proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo. ¿Con quién vamos a llegar a un acuerdo? ¿Con el dictador que robó? ¿Con el presidente del CNE? Por favor.
de ser entregado una declaración unilateral del Estado, un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismos que no sirven para nada. Y aquí viene la real causa de todo, ¿no? De todo lo de Petro. Y aquí viene, esta es la causa. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. ¿Qué tiene que ver, Petro? Las sanciones que justificadamente no contra el pueblo, sino contra los jerarcas chavistas que se han robado mi país, por favor. ¿Por qué tú tienes que estar hablando de sanciones aquí? Que no soporto este guerrillero, de verdad. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que hay, de los que promueven el éxodo masivo de los pueblos. O sea, está culpando. O sea, yo me fui de mi país por Estados Unidos. Desgraciado. Y me perdonan porque es que estoy indignado con esto, queridos hermanos. Y oren por mí para que pueda conseguir la paz y la tranquilidad que hoy no la tengo al leer este tipo de cosas. O sea, yo me fui de mi país gracias al bloqueo, que me fui en el 2013 y el bloqueo fue en el 2017. Las sanciones, cínico, cómplice de dictadores. Y sigue leyendo acá. Y aquí vienen también otras perlas bien grandes. El pueblo colombiano sabe de su propia historia, la gravedad de la polarización violenta, bla, 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 bla. Sigue hablándoles guerrillero. Eso no puede suceder en nuestro país hermano y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia. Ay, sí, lo descubriste. Al menos dices algo sensato. Y sigue hablando tonterías. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna de Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. Más cosas mamertas. Obviamente yo soy bolivariano, pero de verdad. El presidente Maduro tiene una gran responsabilidad. ¿Qué tú le vas a decir a Saddam Hussein venezolano? ¿Qué tú le vas a decir al Mussolini venezolano? ¿Qué tú le vas a decir al Stalin venezolano? Que tiene una gran responsabilidad. Se robó las elecciones. Se las robó. Decepcionando y llenando en llanto. Y no solamente en llanto, sino que el baño de sangre que prometió ya está ocurriendo porque van más de 11 muertos en mi país. Entonces le dice a Maduro que tiene una responsabilidad. Si lo hubiese tenido, no se hubiese robado las elecciones. Y dice, recordar el espíritu de Chávez. Aquí se le termina de rasgar las vestiduras a la mamertería de Petro. El espíritu de Chávez. Cuando Chávez es el principal responsable de lo que tenemos hoy en día. Ese es el mayor engendro que ha parido mi país, Venezuela. Y entonces Petro, el espíritu de Chávez, que Dios santo, de verdad. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. ¿Sabes? ¿Qué comunicado tan ambiguo, como digo, tan falta de respeto para el pueblo de Venezuela? Guerrillero tenías que ser. Pasaste 4 días desconectado de las redes cuando eres un, ¿cómo se llama? Un fanático de las redes, un adicto a las redes. Te la pasas tuiteando cualquier cosa. Y estos 4 días te desapareciste. Y vienes con este balurdo mensaje ambiguo para quedar bien con Dios y con el diablo. No le dices a Maduro sus verdades. Pero le pido que cuente los votos. ¿Cómo tú le vas a pedir que cuente los votos si tú ya tienes que saber que existe una página que la misma María Corina puso, donde tú mismo puedes revisar los resultados? Revísalo. Y ahí verás que ganamos con más del 70% de los votos. Ya no tienes que estar pidiendo nada. Lo que tienes que estar pidiendo es que acepte que perdió, que deje el país y que evite más derramamiento de sangre. Eso es lo que tenías que decir. Ponerte del lado del pueblo venezolano. Por eso es que yo no me explico cómo acá en Colombia pudieron votar por ese guerrillero. Nunca va a ser ex guerrillero. Siempre van a tener eso. Siempre. Por eso se enfrentaron a las fuerzas públicas. Por eso, porque no respetan la Constitución, no respetan absolutamente nada. Entonces no que ex guerrillero, no, es un guerrillero. Así lo digo. Y por ejemplo, en algún momento mis familiares me decían, no hables de esa forma porque tú estás en Colombia, te pueden perseguir. Bueno, que me persigan, ya saben dónde vivo.
Ya saben dónde vivo. No me voy a callar. Porque de verdad no entiendo cómo acá en Colombia pudieron colocar a ese guerrillero como presidente. Qué tragedia. No solamente vive en mi país, sino que este país que amo tanto también vive y está ya saboreando lo que es el socialismo. Mucha oración, queridos hermanos. Y discúlpenme de corazón si me vieron un poco exaltado, porque es que yo realmente estaba esperando, no un milagro, no, obviamente, ¿qué iba a decir Petro? Y cuando leo esto como venezolano me indigna. Me indigna. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.